No escucho. ¿A quién escucho? No estoy escuchando a ninguno. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al segundo webinar de la Red Colombiana de Investigación en Ingeniería Sísmica. Es para todos nosotros, los integrantes del CER, un gusto tenerlos aquí con nosotros en este segundo webinar. El primero fue realizado hace 15 días y continuaremos en las próximas semanas con los webinars que ustedes mismos han seleccionado para ser presentados en esta sesión de los webinars del CER. En esta segunda sesión de webinars tenemos el gusto de contar con dos conferencistas externos de fuera de Colombia. Y el tema de nuestro webinar de hoy es el comportamiento sísmico de muros de concreto reforzado, diseñados con provisiones especiales según la NSR. En el día de hoy estaremos moderando el profesor Albert Ortiz de la Universidad del Valle y quien les habla, Julián Carrillo de la Universidad Militar Nueva Granada. La primera conferencia estará a cargo del profesor Carlos Arteta de la Universidad del Norte, con el tema de capacidad de formación de elementos de borde con detallado especial según NSR. Después nos acompañará el doctor Christopher Segura del NINS en Estados Unidos, con la conferencia Flexural Compression Capacity of Thin Reinforced Concrete Structural Walls. Es una conferencia en inglés, pero el profesor Christopher Segura tiene un buen manejo del español y podrá resolver las preguntas al final, probablemente en un inglés-español. Y finalmente nos acompañará el profesor Santiago Pujol de la Universidad de Canterbury en Nueva Zelanda, con el título de la conferencia ¿Qué esperar de un muro diseñado con todos los fierros? Entonces, nuevamente quiero agradecerles a los que en este momento se están uniendo a nosotros a este webinar. Quiero también agradecer a todas las universidades que hacen parte de la Red Colombiana de Investigación en Ingeniería Sísmica, que son la Universidad del Norte, la Universidad de Medellín, la Universidad Escuela de Ingeniería de Antioquia, la EIA, la Universidad del Valle y la Universidad Militar Nueva Granada. También agradecemos a todas las personas que han hecho posible este evento, como las personas que están atrás colaborándonos con la organización y con la divulgación de este evento en línea. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra primera sesión a cargo del profesor Carlos Arteta de la Universidad del Norte, con el título de su conferencia, Capacidad de formación de elementos de borde con detallado especial según NSR. El profesor Carlos Arteta es ingeniero estructural, profesor e investigador en el área de ingeniería sísmica de la Universidad del Norte. Tiene experiencia en análisis, diseño y evaluación del riesgo sísmico de estructuras de concreto reforzado. Tiene maestría y doctorado de la Universidad de Berkeley, en California. Ha sido miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica y es actual presidente fundador de la Red Colombiana de Investigación en Ingeniería Sísmica, CER. Es actualmente miembro del subcomité de sismo del ACI 318 y de la Junta Directiva de ACI Colombia. Entonces, le cedo la palabra al profesor Carlos Arteta con su conferencia. Muchas gracias, Julián. Bienvenidos a todas las personas que nos acompañan desde YouTube. Este es nuestro segundo webinar, como así lo mencionó el doctor Carrillo. Y hoy quiero contarles una historia que se desarrolló por allá entre el año 2010 y el año 2015, luego del terremoto de Chile y quizá un poco también inspirado por las evidencias que se observaron luego del terremoto de Christchurch, o la secuencia de terremotos de Christchurch en Nueva Zelanda en el año 2011. Las dos primeras conferencias de alguna forma están interlazadas porque hicieron parte en su momento del mismo proyecto de la NSF en los Estados Unidos y que al final fue mi proyecto de tesis doctoral, así como el proyecto de tesis doctoral del doctor Christopher Segura que verán luego de mí.
El título de mi tesis es capacidad de formación de elementos de borde con detallado especial DES según NSR 98. Cuando se concibió el proyecto, estaba en pie el ACI 31811, que contenía las mismas provisiones que hoy en día el NSR 10 tiene para el diseño de elementos de borde. Entonces, si bien fue una investigación desarrollada en los Estados Unidos, tiene mucha aplicación para los muros que diseñamos en Colombia. Entonces, la motivación principal, como les conté, fueron las primeras evidencias que se observaron de daño en mi diapositivas. Por favor, yo no he compartido la pantalla. Un segundo, por favor. Muy bien. Entonces, como les comentaba, la motivación, todo esto comenzó luego del terremoto de Maule en Chile, donde en los extremos de los muros se vieron algunas pérdidas de masa del núcleo de concreto, pandeo de las barras, y el daño se observó en algunos, cerca de la base de varios edificios, muy cerca, o fue contenida en muy poca longitud a lo largo de la altura del primer piso, aproximadamente de 2 a 3 veces el espesor del muro, lo que hizo pensar que estos daños ocurrieron de manera frágil. El comportamiento de los muros fue frágil porque no hubo mucha extensión del daño. Si uno se pone a pensar cómo se comporta un muro envoladizo sometido a carga sísmica, pues uno puede ver, como se muestra a la derecha, la historia o la cronología de la deriva de techo, pero esto al final se puede convertir en unos esfuerzos de tracción y compresión sobre el elemento de borde. Entonces, aquí por ejemplo, según el código colombiano, cuando un muro necesita un elemento de borde, pues depende de dos enfoques. Entonces, si hay un enfoque asociado a los esfuerzos máximos de compresión sobre la fibra extrema del muro, o hay un enfoque basado en desplazamientos. Entonces, en el enfoque de esfuerzos, miremos este muro en voladizo sometido a carga vertical asociada al combo sísmico y a cargas horizontales como las flechas rojas. Esto en la sección crítica, en este caso la base, pues produce una reacción vertical y un momento. Cuando le aplicamos esta demanda a la sección crítica en la base, pues podemos estimar fácilmente los esfuerzos usando mecánica de materiales de tercer semestre, de cuarto semestre de ingeniería civil, para aquellos estudiantes que nos ven, en los que podemos ver la distribución, asumiendo que el comportamiento es lineal, de los esfuerzos en el extremo derecho, que es en compresión, y el extremo izquierdo, que está en tracción. Entonces, ¿cuándo necesitamos elemento de borde según el código colombiano? Cuando la compresión extrema sobrepasa el 20% de F'C. Y esta es quizá la forma predilecta en las oficinas de diseño de estimar la necesidad de elementos de borde, pues uno básicamente de un modelo matemático puede obtener estos esfuerzos rápidamente si hace un mapa de calor de distribución de esfuerzos en las pantallas, por ejemplo. La otra alternativa es la alternativa basada en desplazamientos, que dice que se requerirá elemento de borde si la profundidad del eje neutro es lo suficientemente grande y está asociado al desplazamiento de techo. Entonces, en la figura de la izquierda podemos ver cómo la profundidad del eje neutro, que está en el eje vertical, normalizada por la longitud del muro, se relaciona con la cantidad de refuerzo en los extremos del muro. Entonces, miren que los valores van de menos 0.01 hasta 0.01. El eje X básicamente es la diferencia entre el acero que está a tracción menos el acero que está en compresión en este caso, dividido por la longitud o por el área bruta del muro. O sea que los muros que tienen aleta, cuando estamos comprimiendo el extremo del alma de un muro con aleta, están representados por los valores positivos de este eje. Entonces, esto nos indica que pues nos da una relación sencilla de cómo varía la profundidad del eje neutro en función de la disparidad de la cuantía de acero y además de la cantidad de carga axial. Entonces, si tenemos mucha carga axial, la profundidad del eje neutro será grande, básicamente porque el muro arranca ya con una precompresión y lo que le puede hacer el momento simplemente son adiciones menores. Entonces, si combinamos los datos de esta gráfica con la ecuación amarilla que está arriba, podemos graficar cuál es la deriva que activa el requisito
de elemento de borde en muros basado en la teoría de desplazamientos. Entonces, vemos aquí de nuevo como si la carga axial aumenta, esa necesidad de elemento de borde es casi que invariante a la cantidad de refuerzo. Y casi que para el ejemplo este es casi que uniforme, cercana al 0,5%. Entonces, digamos que estos serían, aquí estoy ploteando el rango de valores de deriva que para el ejemplo teórico que estamos mostrando, activarían el requisito de elemento de borde bajo ese nivel de carga axial. Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo se comporta. Vamos a aislar el comportamiento del elemento de borde. Asumamos que el elemento de borde está sometido a deformaciones de tracción y compresión, así como se muestra en esta historia que está en la mitad de la figura en verde. Entonces, aquí vemos la historia de tracciones y compresiones que el modelo matemático del elemento de borde ve. Y a la derecha vemos lo que el concreto o el comportamiento histerético del concreto en el extremo del muro. Entonces vemos que tiene esfuerzos de compresión, tiene algunas descargas, tiene unas excursiones, en este caso en el rango de tracción, pero fueron cortadas por la gráfica. Entonces, ¿qué queríamos nosotros observar? Nuestro experimento era de un juego de experimentos que se estaba haciendo a nivel mundial, quizá el más sencillo, pero tenía el valor de ser el único a escala real. Entonces nosotros tenemos unos prismas y nos importaba básicamente verificar cómo se comportaban a compresión estos elementos de borde, cómo subía la curva, hasta cuánto aguantaban y cómo, sobre todo, ella caía luego de alcanzar el máximo, si caía después de alcanzar la máxima capacidad o si hacía una transición suave hacia la falla. Esa era la idea principal que nos interesaba. Por último, un poquito de teoría, cuando se requieren elementos de borde, la norma colombiana dice que la longitud del elemento de borde tiene que ser al menos igual a la mitad de la profundidad del eje neutro o C menos el 10% de la longitud del muro. Aquí a la derecha se grafica más o menos cómo luce la posición de un elemento de borde a lo largo del muro, donde además se muestra el perfil de deformaciones unitarias. Entonces, a la izquierda estaría la tracción, a la derecha la compresión. En el ejemplo estamos mostrando un muro hipotético de más o menos 7 pisos, donde la demanda de compresión es alrededor del 0,8%, pues mucho más allá del 0,3% que permite el código para secciones no confinadas. Entonces, por eso es que se requiere confinar para que el concreto sea capaz de soportar tanta compresión. Entonces, las variables de estudio para nuestro experimento eran las siguientes. Primero nos interesaba saber cómo impactaba la geometría de las corbatas, si teníamos ganchos a 135 grados en los extremos de las corbatas o ganchos de 135 en un lado y de 90 grados en el otro, como es típico en algunas regiones de los Estados Unidos. Además, digamos que el gancho azul aquí es mucho más fácil de colocar, pero en Colombia yo creo que es más típico colocar ganchos con dobleces a 135, incluso a 185 grados en cada extremo. Queríamos ver también cómo impactaba la variable HX por S. HX, digamos que es el tamaño de la ventana confinada. S es la distancia entre estribos. Y además, cuando uno cuando uno diseña un elemento de borde, pues el código le presenta ecuaciones asociadas a los requerimientos de acero transversal de secciones rectangulares de concreto reforzado DES. Entonces aquí vemos la ecuación 21.7 nos dice que la cuantía de refuerzo transversal tiene que ser mayor que 0,3 por el radio por la relación entre F'C sobre Fy multiplicado por lo que está dentro del paréntesis. Esta no es mandatoria para elementos de borde, sí lo es para columnas DES, pero y para elementos de borde solo se debe cumplir con la cuantía de acero transversal de la ecuación de abajo, de la ecuación C21.8. Para que tengan una idea, para los experimentos que estamos mostrando, la cuantía de C21.7 resulta ser 1.5 veces, en este caso particular, la cuantía de 21.8. Estoy hablando para la geometría de los muros que estamos evaluando.
Entonces, nosotros diseñamos unos muros que tenían, pues cumplían 100% con el código, inclusive con la ecuación C218. Y después hicimos unos cuantos especímenes, exactamente 2 especímenes que cumplían además con C217, es decir, con la ecuación más exigente que requería más cuantía de elementos de borde. Estos son los prismas que probamos, fueron unos prismas de 30 centímetros de espesor por 92 centímetros de ancho y altura de 1.85 aproximadamente, sometidos en compresión pura en la presa de 2.200 toneladas de la Universidad de California en Berkeley. Para que más o menos tengan una idea, la capacidad máxima de estos especímenes era de 1.100 a 1.500 toneladas. Entonces requeríamos una prensa lo suficientemente fuerte, grande, para poder hacer estos especímenes en escala real. Esta es la matriz de los ensayos que hicimos. Fueron 10 ensayos, 10 especímenes con escala real. Miren que los especímenes 3 y 4, por ejemplo, son especímenes idénticos. 3 y 4 son idénticos. Simplemente varió la forma como las corbatas tenían ganchos en los extremos. Entonces, la número 3, el espécimen 3 tenía ganchos a 135 en un lado y 90 al otro, alternados, mientras que el número 5 tenía ganchos cada 135. Cuando hicimos estos ensayos, pues estos ensayos dieron, dijimos, bueno, de pronto la distancia entre las corbatas es muy ancha, vamos a hacer unos estribos que tengan unos distancia entre las corbatas menos espaciado para que la dimensión entre HX y S fuera un poco más pequeña. Entonces, eso dio lugar a los especímenes 6 y 7. Entonces, 3, 5, 6 y 7 tienen la misma cantidad de refuerzo longitudinal y tienen menos, el 6 y el 7 tienen menos espaciamiento en el transversal. Después hicimos el espécimen 9, que es idéntico al espécimen 7, en el que simplemente variamos el refuerzo transversal de varilla número 4 a varilla número 5 para cumplir con las dos ecuaciones. Por eso es que ustedes ven que se marca un cuadro en rojo con amarillo, donde demuestra o se marca que el espécimen número 9 cumple con las dos ecuaciones. El espécimen número 10 es igual también que el espécimen 7, pero le sacamos las varillas que no estaban atadas porque se hipotetizó que eran estas varillas no atadas las que promovían un mal comportamiento en compresión de estos elementos. Después, el espécimen 11, simplemente cuando en el espécimen 10 quitamos la mitad de las varillas, perdimos cantidad de refuerzo. En el espécimen 11 las recuperamos haciendo las varillas longitudinales de diámetro número 10, o sea que recuperamos la cantidad de acero longitudinal manteniendo la transversal. Y por último, hicimos el espécimen número 11, que es igual el espécimen número 12, que es igual al espécimen número 11, pero con un diámetro mayor de refuerzo transversal, haciéndolo que también cumpliese con las dos ecuaciones. Entonces, espécimen 9 y 12 cumplen con las dos ecuaciones, el resto no lo hace. Y por último, hicimos un espécimen número 14. Esto fue sugerido además por el doctor Puyol, porque también se pensaba que cuando estos especímenes perdían mucho recubrimiento, perdían mucha capacidad de carga. Entonces, el espécimen 14 lo que intentaba comprobar era cómo era el comportamiento del núcleo confinado sin recubrimiento. Entonces, se hizo un espécimen, como les mostraré en un video, que no tenía ningún tipo de recubrimiento. Aquí se ven cómo se comparan el espécimen 7 y el 9. 7 y 9 son virtualmente idénticos, excepto por el diámetro de las varillas, que son número 5 para el espécimen 9, lo que lo hace cumplir con las dos ecuaciones. Entonces miremos, por ejemplo, cómo se comportaba el espécimen número 5. El espécimen número 5 tenía dos varillas, tenía la separación o la ventana HX, por ese lo más grande entre todos los especímenes. Esta es la progresión vista desde todos los lados. Y la falla del espécimen, ahí ya falló. Fue una falla explosiva. Desafortunadamente el video creo que no se va a escuchar el audio, pero ustedes pueden ver en la porción inferior cómo la falla fue explosiva.
Bueno, entonces dijimos, este muro falló de manera explosiva, esa ventana está muy grande. Probemos el muro número 7 para ver si logramos un comportamiento dúctil de estos especímenes. Entonces le metimos una corbata adicional y este es la evidencia del video. Entonces la progresión del daño en este video es mucho más lento, arranca con el agrietamiento que se evidencia en la cara marcada con el patrón de pecas para evaluación con correlación de imágenes. Y en general se fue descascarando progresivamente sin un daño abrupto. Muy bien, entonces luego del experimento, el experimento realmente ocurrió, o la falla ocurrió de forma lenta. Dijimos, bueno, lo logramos. Con con esta nueva adición de corbatas, al haber recortado la distancia entre varillas longitudinales atadas, pues se promueve un comportamiento más dúctil se promueve un comportamiento dúctil del concreto. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a ver los resultados del ensayo. Entonces, aquí les estoy mostrando los resultados del ensayo. En la gráfica de la izquierda les voy a mostrar la carga del ensayo versus el acortamiento del espécimen. Entonces, la idea era que el muro pues subiera carga, llegara a un pico y se mantuviera porque se comportó de manera dúctil. Vamos a ver qué fue lo que observamos en su momento. A la derecha ustedes van a ver la deformación unitaria desde 0.00 hasta menos 0.004 de lo que le ocurrió al recubrimiento. Entonces, cuando llegue más o menos a naranja, cuando llegue el color naranja es porque comienza el aplastamiento en el concreto, específicamente en la parte de abajo. Y este aplastamiento es del recubrimiento. Entonces ahí arranca la pérdida de capacidad del sistema y notamos que nunca se recupera luego de que el recubrimiento se pierde. Entonces aquí dijimos, bueno, parece que no fuimos capaces de diseñar el elemento bien, pues no fue capaz de sostener la carga luego de alcanzado el pico. Esto estaba por fuera de los modelos teóricos que nosotros conocíamos y comenzamos a evaluar el por qué y parece que las varillas que no están atadas sufren de pandeo. Entonces, todos estos modelos matemáticos que nosotros conocemos de concreto confinado asumen que no hay pandeo del refuerzo longitudinal, pero en la práctica, cuando los construimos, pues no necesariamente atamos todas las varillas longitudinales, por lo cual no necesariamente estamos protegiendo adecuadamente el elemento de borde. Hacemos la inspección post-mortem, digo yo, de los ensayos y notamos que el daño se concentra en una porción no muy grande del muro, más o menos la mitad de la altura del muro, que correspondería de nuevo de 2 a 3 veces el espesor del muro, replicando así lo que se observó en Chile. Este es el aspecto de cómo lucía la zona de daño luego del espécimen. Miren que hay barras que se pandean sobre más o menos 1, 2, 3, 4 espaciamientos de flejes. Estas son barras que particularmente no están atadas y la que está adyacente a ella, si está atada, se pandea con una longitud de pandeo menor, lo cual exige más energía para poderla pandear. Entonces nosotros aquí fue cuando comenzamos a pensar que las manzanas malas dentro del saco de varillas eran aquellas que no estaban atadas. Así miren esto cómo luce la progresión de daño en la zona plástica. Esto es una gema que nos encontramos porque en este caso particular, una vez se rompió o sea, se aplastó el concreto de recubrimiento, salió fuera del plano de la cámara. No era muy común porque a veces quedaban atados por el acero dulce
o cosas por el estilo, pero en este caso se aplastó y se apartó de la foto. Miren cuando hacemos un zoom a la zona de daño, cómo se comienzan a abrir. Primero vemos pandeo en los extremos inclusive, y se comienzan a abrir las corbatas que están a 135, inclusive obviamente las que están a 90 grados. Entonces el gancho a 135 hacia adentro no necesariamente tampoco estaba protegiendo el pandeo a la barra, aunque estaba todo favorecido porque la barra adyacente que no estaba atada se estaba pandeando antes. Así lucieron todos los especímenes luego del ensayo. Se nota que hay una concentración que va aumentando según el detallado, y vemos que este es una muestra experimental de cuánto es la longitud de la zona plástica normalizado por el espesor del muro, y se confirma en laboratorio que va entre 2 y 3 veces, siendo siempre mayor cuando se usan corbatas de 135 grados, con ganchos de 135 grados en los extremos, y en la medida que vamos reduciendo la ventana de confinamiento, también se va aumentando la longitud del daño, lo cual favorece la ductilidad de los elementos. Entonces después dijimos, bueno, otra cosa que puede estar pasando es que cuando el elemento pierde mucho recubrimiento, eso es demasiada área que está perdiendo y no hay forma que recupere su capacidad de carga. Entonces vamos a quitarle completamente el recubrimiento en una porción del muro y ensayamos solamente el núcleo confinado. Este núcleo confinado, si ustedes hacen los cálculos, pues les da que la capacidad de confinamiento del núcleo es igual que la curva punteada gris que está acá. Un concreto que sube su capacidad de compresión y además es capaz de llegar hasta el 2% de deformación unitaria teóricas. Entonces, así luce el experimento. Estos experimentos son más espectaculares con sonido, pero no hemos podido compartirlo en esta ocasión. Se nota en la mitad del muro que no hay recubrimientos. El área de ensayo era básicamente esta porción. Aquí se comienzan a marcar los flejes horizontales. Y esta fue la mayor sorpresa del ensayo. También sufrimos de una falla explosiva inminente luego de poca carga. Aquí se nota el pandeo de las barras. Entonces, la falla fue bastante parecida a la anterior, y lo que obtuvimos de aquí es que la deformación máxima sin recubrimiento que obtuvimos fue inferior al 1%, máximo 0.009. Aquí a la derecha ven la progresión de la falla, donde hay expulsión de masa desde el núcleo, lo cual nos daba pocas esperanzas para entender cómo estas, si hay explosión, pues es muy complicado que haya ductilidad, porque hay unos efectos dinámicos que además hacen que se expulse o se pierda material. Tomamos entonces la curva de carga total, la que medimos, y con unos modelos matemáticos estimamos cuánta carga a la carga total aportaba el recubrimiento y cuánta carga aportaba el acero de refuerzo, al cual le incluimos un modelo de pandeo, y pudimos recuperar la carga de concreto del núcleo. Entonces, esto simplemente lo dividimos por el área de concreto y obtuvimos la curva de esfuerzo de formación confinada. Entonces, miren lo que obtuvimos en el experimento, que son las líneas negras, versus la expectativa que era la estimación de Mander. Entonces, aquí comenzamos nosotros a evaluar por qué a Mander le habían dado unos niveles de compresión, de unas capacidades de compresión tan altas, y observamos que los experimentos de Mander tenían, para ponerlo en palabras sencillas, eran inconstruibles. El refuerzo estaba separado muy poca distancia y eran unas rejillas de acero bastante confinadas que no se parecían a la realidad construida. Entonces seguimos nosotros evaluando cómo hacer estos elementos confinados, y lo único que funcionó en el caso de nosotros fue básicamente eliminar las varillas que no estuviesen confinadas y confinar cumpliendo con las dos ecuaciones, así como ustedes pueden ver en el comportamiento del muro 12. El muro 12 fue el único muro que fue capaz de sostener la carga o un poco de la carga sin caer de manera abrupta. Entonces nos dimos a la tarea de estimar la curva de esfuerzo de formación teórica, disculpen, experimental del núcleo. Hicimos un modelo
que tenía dos resortes sencillos, un resorte elástico en la porción que representaba la porción que no tenía daño, el cual se descargaba una vez se alcanzara el pico y pudimos recuperar lo que teóricamente, lo que empíricamente le pasa a la zona de daño usando la curva de esfuerzo, la curva experimental y este modelo de la parte elástica. Y miren cómo pudimos recuperar la deformación unitaria en la porción dañada y miren cómo la porción no dañada se descarga. Entonces, básicamente, de la curva negra, que es la curva promedio, sacamos una porción confinada y una porción elástica. Entonces, aquí les hago un resumen de las deformaciones unitarias que se obtuvieron en los a tres niveles dentro de la curva de esfuerzo de formación del núcleo, al nivel de carga máxima, cuando se pierde el 10% de capacidad y cuando se pierde el 20% de capacidad. A estos valores le llamamos deformación unitaria epsilon cc al 100, al 90 y al 80. Y aquí ustedes lo pueden ver el resumen de lo obtenido. ¿Qué obtuvimos entonces? Que más o menos en promedio la deformación unitaria máxima del concreto confinado de estos elementos de borde se alcanzaba en el 0.6% y que los niveles máximos utilizables de compresión eran cercanos al 1%, con bastante dispersión como es normal cuando uno está midiendo este tipo de estas medidas de deformación, sobre todo en la zona de daño plástico. Más adelante, el doctor Segura les va a mostrar cómo esto tiene otro matiz si se le introduce un gradiente de deformación al elemento de borde, porque en la vida real el elemento de borde no está comprimido de forma uniforme, sino que tiene un gradiente dado que hay un momento dentro del muro. Entonces, eso hace que estos valores de deformación unitaria sean un poco conservadores. Por último, aquí se comparan pues, la dispersión de los valores con los valores teóricos. A la izquierda se muestra el valor de deformación máxima obtenido versus el teórico. Y, disculpen, el valor de epsilon cc obtenido, que es esta barra de abajo, versus el teórico. Y también el valor de deformación máxima obtenida en epsilon cc 80, que digamos es el más liberal que nosotros obtuvimos, o con el que nos sentimos cómodos de presentar versus el teórico. Entonces nos damos cuenta que en el caso de que se le permita a los elementos de borde tener varillas que se pandean, la capacidad de deformación es mucho más limitada que lo que teóricamente pueden decir los modelos de confinamiento. Otra cosa que aprendimos es que en la medida que aumentamos el detallado, aumentamos la longitud sobre la cual se daña el muro. Así que sí es función del detallado la capacidad de deformación de estos elementos y la capacidad de extensión o la extensión del daño, lo cual va a repercutir cuando miremos esto desde el punto de vista de un muro completo en cuál es la longitud del nudo plástico que voy a poder usar cuando se deseen estimar desplazamientos inelásticos teóricos. Por último, mi recomendación cuando estén a los diseñadores, cuando estén diseñando sus elementos de borde, traten de evitar este detalle de arriba donde no tienen varillas donde no tienen todas las varillas atadas. Es mejor tener todas las varillas atadas y cumplir con las dos ecuaciones que propone el código, a pesar que el código no lo exija. Y más adelante el doctor Segura les va a demostrar que la mejor opción va a ser no atar con corbatas, sino con flejes estos elementos de borde. Así que hasta aquí llega mi presentación. Muchas gracias y le doy la palabra al doctor Carrillo para que continúe con las presentaciones. Hasta luego. Gracias, Carlos. Muy interesante la presentación de Carlos. Ya pueden ver mi pantalla. Por favor, ¿puedes poner mi pantalla? Ok, entonces vamos a dar continuidad a nuestro webinar. Aprovechamos nuevamente para saludar a todas las personas que se encuentran con nosotros en este webinar y agradecemos a todas las asociaciones que han compartido este evento para que tanto estudiantes como profesores puedan participar en este evento, en especial a la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica,
a la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que muy amablemente compartieron la publicidad para que ustedes hicieran parte de este evento, así como a las universidades que también dieron la oportunidad para que los estudiantes y profesores conocieran sobre la realización de este gran evento. Como les dije al inicio, este es nuestro segundo webinar y en los siguientes días o semanas les informaremos cuál será nuestro tercer evento. Así que deben estar muy atentos a sus correos electrónicos para conocer la fecha y el tema de este próximo webinar. Entonces, siguiendo con nuestra programación, voy a darle espacio al doctor Christopher Segura con la conferencia Flexural Compression Capacity of Not Too Thin Reinforced Concrete Structural Walls. Es capacidad a flexocompresión de muros no tan delgados, de muros estructurales de concreto reforzado. El doctor Christopher Segura es ingeniero estructural en el Grupo de Ingeniería Sísmica del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología del NIST en Washington. Recibió su doctorado de la Universidad de California en Los Ángeles y sus títulos de pregrado y maestría de la Universidad de Colorado en Boulder. Es miembro de los comités del ACI 369 de reparación y rehabilitación sísmica, del comité ACI 374 de diseño sísmico por desempeño de edificios de concreto y del comité 133 de reconocimiento de desastres. Chris nos va a ofrecer su conferencia en inglés, pero va a ser una conferencia muy técnica que muy probablemente todos nuestros asistentes podrán seguir adecuadamente, y Chris va a hacer su mejor intento para hablar un poco despacio para que todos los asistentes, especialmente los de pregrado, puedan seguir adecuadamente la presentación. Chris, it's a great pleasure to have you here in the second webinar of the Colombian Earthquake Engineering Research Network. Please go ahead. Muchas gracias, Julián. Gracias por la invitación para hablar hoy. Soy Christopher Segura. Lo siento, pero mi español es malo, así que hablaré en inglés. Carlos, feel free if there are any main points that you would like to interpret to join in. Perfect. Yes, you need to share your screen. Don't forget to share your screen. I was talking without it for a while. Thank you. But I think okay, you and I know the same about this. You do it better than I do. Thank you. Mm-hmm. Okay. So I am going to be presenting some work that was part of my PhD work at UCLA under Dr. John Wallace. Some of what I'll present has some input from Carlos Arteta and his student Gustavo Araujo at Universidad del Norte, and so hopefully you'll see a lot of good overlap between what was one project, what we used information from the test that Carlos just presented on, to kind of build upon what you would see in a wall designed in a similar manner. So I'll talk quickly about the motivation for these tests. Then I'm going to present some what I call wall panel tests that we conducted at UCLA, and use information from those tests and use some information from tests that Carlos conducted at Berkeley, and talk about how we can use that to express some limits on drift and rotation of walls that are susceptible to compression because they're thin and have quite a bit of compression depth on them. So as Carlos was saying, this project was really motivated by what occurred in some recent earthquakes and what was replicated in some laboratory tests about 10 years ago now, where brittle modes that appeared to be related to compression occurred in mid-rise and high-rise walls.
and that really is characterized by crushing of the boundary element, crushing sometimes extending along the full length of the wall, where a lot of concrete is spalled. You see rebar buckling. In some cases, some tension behavior may have been involved, but really a lot of compression-related behavior. And some of this has been replicated, for instance, in the E-Defense test that took place in Japan in 2010. And really what the findings were following these events was that damage occurred in a lot of newer buildings. It may have been a little bit unexpected prior to these events, but in retrospect, what was really seen is that over the last 20, 30 years, compression zones of walls have become a little thinner. Walls tend to have become a little longer and a little taller, and it creates this this recipe for these walls that have pretty significant compression demands on them. And for us in the U.S., this was important because the seismic revisions we use in the U.S. are very similar to what's used in other parts of the world, including South America and New Zealand. So we conducted some what I call wall panel tests, where we're testing only the plastic hinge region of what would be a full height cantilever wall. And to do this, we're applying the right boundary conditions. So this would be applying shear moment and axial load that would be representative of this location in the wall. And so on the right here, I'm showing what we're testing, essentially representative of 1 to 2 stories of a taller wall. This photo up here on the top right here shows how we apply the loading to simulate that. So we have an axial load jack that holds a constant axial load throughout the test while we cycle back and forth. We apply shear force and some overturning moment with a horizontal actuator, and then 2 vertical actuators apply opposing forces, and that creates the moment couple at the top of the specimen. And so what we have is a loading condition where the top of the wall has a moment of about 80 to 85% of what the base of the wall is. So this is representative of about the loading we're applying is representative of about an 8-story wall. We tested 7 walls. 6 of them are rectangular in section. They're all 2.3 meters long, and we're saying these are about half scale. So at full scale, these would be somewhere around the range of 5 meters. They could also be taken as full scale specimens, just with a smaller bar size. All of these walls have well-confined boundary elements that satisfy current ACI 318 detailing for special boundary elements. And this is a look at the reinforcement typical in one of these walls, where we have very heavily confined boundaries, lightly reinforced web, and then longitudinal reinforcement is very heavy in the boundaries too. So these look a lot like what Carlos was just presenting on for his tests in full compression. We also tested one specimen that had an enlarged boundary region, and I'll explain what the reasoning was for that. But again, 2.3 meters long. And for all of these, we're applying an axial load that's an axial load ratio of about 10% of the gross compressive strength. Our variables of interest were, 1, the thickness of the wall. At our half scale, we were actually testing walls that were within the range of about 15 to 23 centimeters. This would be at full scale based on our half scale approximation of about 30 to 46 centimeters thick. But again, these could be interpreted as full scale 15 centimeter, 23 centimeters. We also varied the compression depth for some of these walls. The rectangular walls, we
design them for a compression depth of 20% of the total wall length. That's based on the applied axial load plus whatever is generated by overturning from the web steel and boundary steel. This wall where we have an enlarged boundary region over here gave us the ability to simulate different demands on this boundary over here, where we have a 50% longer compression depth. So that compression depth is now 30% of the wall length in the direction where we're loading compression on this boundary. And then we have a pretty short compression depth in the other direction. So that generates very large reverse tension and compression demands at this boundary. So it allows us to actually look at a wall that might be representative of a little bit longer wall than these other ones. Some other test variables included confinement, so looking at some of the same variables as what Carlos spoke about, the spacing of transverse reinforcement, the quantity of transverse reinforcement. And then we started these tests following the tests that were being conducted at Berkeley. And so we had a little bit of foresight into what might work and what might not work. So we designed a set of tests, 4 tests that really matched what was being tested at Berkeley. So using details where we have these cross ties and an outer hoop at these boundaries. And in some cases, we have every bar supported by a cross tie or a hoop. At other locations, there's some unsupported bars. Then we also included in our next set of tests some potentially better anchorage of these seismic hooks anchored into the core concrete with these 135-degree hooks. And then we also looked at if we really try to confine that well with something that's like a overlapping hoop configuration, we use these continuous ties where this is constructed out of a single piece of steel starting from one end here. And I tried to find a video to show this done. This is done on a machine that can take your drawings and make these pretty easily. And really what it simulates is if you replace those cross ties with just small hoops that overlap each other. So we had these different details that we looked at in the boundaries, and then also in the web for some of our baseline models, we have vertical bars in the web that really have no restraint against buckling if there's some crushing and spalling of concrete. They're placed outside of transverse reinforcement. And then looking at some better detailing in the web, we looked at a detail where we place those bars inside the transverse reinforcement, so they have some restraint against buckling, but again there's some long unsupported lengths because of how lightly reinforced this is in the web. And then in some cases we provide some seismic hooks at certain locations. So I'll show some general observations here, and I'll start off with a video where this is this wall where we have the enlarged boundary region. So loading to the left on the screen here creates a short compression depth, and to the right over here is this longer compression depth. And this is going to show measured base moment versus rotation, and that rotation is measured between these two sensors that have a length of half of the wall length. So kind of an average assumption of a plastic hinge. And if I play this here, you'll see we're cycling back and forth, so fully reverse cyclic loading. We're getting some elastic behavior here, and we start to get some flexural cracking and start to get some good inelastic response here, dissipating some energy. And now we're up to about 0.75% rotation. And at 1% rotation, and you see here at where we exceed, right here is about 1% rotation. And we start to see a little bit of strength loss. And if I can back up this video, here we go. So this is in these 1% rotation cycles. And if you look right here at the base here, we have a little bit of damage occurring in this spalling of some concrete.
and there's really no visible sign of buckling of the rebar. But looking at what we could see up close and seeing the deterioration in strength, we were expecting that there was some initial buckling going on during these cycles. And in the next cycle, we try to go to 1.5% rotation, and we get a very brittle failure mode. And if I can, so that ends up looking like the end of this video, and we get this crushing that occurs very deep into the web of this wall, about half of the length of the wall. And this top right photo here, Carlos actually came down to visit while we were running this test. That's that exact test right there, and you see we crush a lot of concrete. When we remove this concrete, we see a lot of what I'm showing in these other photos. There's buckled bars in the web. There's buckling of this reinforcement at the boundary here. And this all occurs over a length, again, similar to what the Berkeley tests show, of about 2 to 3 times the thickness of the wall. And really, it seems to be driven by buckling of this reinforcement and opening of these cross ties here. So some general observations from our series of tests, just comparing the results of all of them, is that when you look at the thickness of the wall, as a wall becomes thinner, in general, at these relatively thin, for these relatively thin walls with a good amount of compression on them, as the wall becomes thinner, the rotation capacity or drift capacity becomes smaller. So for our thinnest walls, this 15 centimeter thick wall, you see that wall gets out to about 1.5% rotation, and it's really, it fails and has really no residual capacity. When we increase the thickness of the wall 25% to 19 centimeters, we get a much more stable behavior beyond that 1.5% mark, out to being able to cycle up to 3% rotation. And then we see a little bit of strength loss. And again, in this test, we see a very brittle failure again, but at larger, we're getting more ductility out of this wall. And then if we increase the thickness a little more, so 50% thicker than our thinnest wall, we're getting a little more rotation capacity. But again, right here, this is a very brittle compression failure, and regardless of how thick these walls are at this level of thickness and compression depth, we're getting brittle failures in all of these. And these are all walls that have cross ties on them. Similarly, when we look at when we have a larger compression depth, that larger compression depth decreases the rotation capacity, and this is to be expected, as for a wall that's really governed by compression behavior. The longer neutral axis depth is going to mean that we have larger compression strains, and so we might expect that wall with larger compression depth to fail earlier, like we see in this test. Now, I said that we also tried to compare some walls with different detailing. So at the bottom here, I'm showing this common design that's used in ACI 318, used in the US, where we have an outer hoop for confinement with cross ties. And above, I'm showing this detail where we have this one piece tie that simulates overlapping hoops without any cross ties. And in the web, we also have some better detailing. And we see that when we provide some better confining details, rather than getting a very brittle failure, we get some subtle strength loss and actually have some residual strength at very large ductility bands for a wall that is the same thickness and designed for the same compression depth.
And what we find, regardless of what the detail is, what the thickness is for all of these 7 walls that we test, is that strains really concentrate over a short height of about 2 to 3 times the thickness of the wall. So this is our strain profile, our strain imaging, axial strain, where anything to the right here would be tension. So all this red is showing the location of tension cracks opening up. That's tension behavior. And you see that's well distributed up the height of the wall. But the compression behavior, inelastic compression, is this dark blue down here, and that concentrates over a fairly short area. And this starts to occur at those rotation cycles that I was showing, where we start to see a little strength degradation, about 1% and beyond. And so what we see, if we look at this region down here, what the average strains are, these are strain profiles measured across the length of the wall at different rotations, at different rotation demands. So the blue is starting at 1% when we're starting to see some damage to the concrete at the outer fiber and some spalling of concrete. And what we see is the strains then start to concentrate. This profile, the strain profile, starts to become a little nonlinear. And above this, these are the strains in the region just above that. We start to see a little bit of unloading, especially right before failure, when we see a lot of strain concentrating down low and we see some unloading above, so due to softening. So we wanted to look into how do we use some of this information about what's going on locally, the strain, this strain and the corresponding plastic hinge length. How do we use that to kind of place some limits when we're doing some preliminary design of a wall? How can we lay out what our geometry of our wall should be based on some simple metrics? And so this is adopted from some researchers in Japan who found essentially the same thing for some walls that have a lighter confinement. So they're not as heavily confined, where you get this nice tension region, so distribution of tension strains. The compression strains really concentrate, and these walls that are governed by compression behavior, inelastic compression behavior, you can relate the plastic rotation using simple displacement-based approaches where you're using a plastic curvature and a plastic hinge length, and relating that to kind of what's going on in terms of global behavior. So this rotation right here is expressed in terms of the plastic curvature, epsilon c, your strain in compression, divided by the neutral axis depth, multiplied by a plastic hinge length. And so what we're interested in is these values. How do we find this strain that limits our deformation, and what's the corresponding plastic hinge length? And luckily for us, we have some good information from these tests from Berkeley, and we have some, we established some ways to kind of connect that to what's going on in our wall tests by designing some very similar specimens. So for instance, this T-shaped wall that we tested, we used essentially the same exact boundary that Carlos tested at full scale in Berkeley. We tested a half scale version in our wall. And really the difference between the two is that when we look at our critical section, so in our plastic hinge region, for the wall, there's a strain gradient, right? So this isn't the same as the uniform strain that's applied from these compression tests. But typically what's used for confinement modeling to model something like a wall is based on this type of strain distribution. This is an easy way to extract the information, where it would be very difficult to extract the same kind of information from a wall test, because there's more going on. There's shear and there's not a constant
strain. So we took this information that we had available to us from Carlos, looked at what I'm showing here on the horizontal axis is the plastic hinge length. So again, I'm trying to find a suitable plastic hinge length. That's normalized to the thickness of the wall. And we find that from these tests, the average of these 9 tests, the average is about 2.5 times the wall thickness for that plastic hinge length. Now, the strain we're looking at, the average comes out to at a 20% strength loss, which would be kind of the point we're trying to define as what's our limiting drift. We're going to base that off of 20% strength loss in these tests here. And the average strain value is about 1.1%. And now I want to know, how does that compare to what we actually see in our wall tests? So I have some strain measurements I started to show previously. I have some strain measurements that I can take, and I'm going to base it off an extreme fiber compression strain because this is that's our ultimate strain, and that's something we know we can determine kind of an average curvature that we expect, but we would need a lot of sensors to actually generate this perfect strain profile. So using a extreme fiber compression strain is useful. And if we look at this figure down here, this is curvature. So my average curvature across my section and ultimate strain. And these blue points right here are from the Berkeley uniform compression test. There's no curvature, right? So 0 curvature. And when we introduce some curvature, we see that the strain, there's a trend of increasing strain capacity. And again, this is all based on a plastic hinge length of about 2.5 times the thickness of the wall. Now, if I take this information from these tests, I find that the average, the mean extreme fiber compression strain from these wall tests is exactly double what we get from these uniform compression tests. So it either leads us to believe that the wall itself has a higher level of strain capacity, or on average, across this strain gradient, we're capturing the average behavior of this. So now if I use that to look into how I can have some preliminary estimates of what a wall drift capacity might be, I wanted to gather some information to use those limits, look at some other wall tests that have been done in the literature, and see how well a simple model like that would help in kind of preliminary sizing of a wall. So I went to the literature, selected a small set of tests that really represent what I've tested at UCLA and what was tested at Berkeley. And these would be very well-confined walls, representative of the demands in a mid-rise or high-rise wall, so not short walls. And they're subjected to pretty significant compression. And so I chose these based off of these characteristics here: a shear span greater than or equal to 2.0, compression depth of at least 10% of the wall length, and well-confined boundaries, meaning that the confinement satisfied pretty closely what would be required by the current ACI 318 provision. So at least 50% of the required area of transverse reinforcement, and unsupported length of reinforcement of at least 8 times the bar diameter, which is a little more than is allowed by ACI 318, but it allowed me to gather a little more information. And these were walls that were relatively slender, so long and thin, and again have quite a bit of compression demand on them. And what I'm showing here is each of the tests that I gathered information for. In black is the ultimate drift capacity from the test. In blue, I've removed the elastic portion and just taken out the flexural response. And I do that so I can get this plastic portion here. This is a simple model of my plastic hinge behavior.
I want to be able to relate this plastic rotation from that model to what I would take from this simple model using strain and a plastic hinge length to estimate what my rotation capacity of my wall would be. So now this is a very busy figure, but what I'm trying to show here is this equation that I presented a few slides back, taking this information from some tests from the walls, taking an average strain, plugging that in with an associated plastic hinge length of 2.5 times the wall thickness, and I have a simple expression that's given by this red solid line here, this curved line, where I'm relating the drift capacity, the plastic drift capacity, to the ratio of the compression depth over the thickness of the wall. And then from this data too, I'm showing plus or minus 1 standard deviation in our small data set. It's a limited data set. And seeing if this can capture the trend of these blue dots, these blue diamonds are the measured drift capacities, plastic drift capacities from those walls that I gathered from the literature. And we see that in general, we're capturing the trend. There are a few that are, the drift capacity is a little lower than what would be predicted by this simple model. And I'm not showing I'm not going to show much of an extension on this, but really what I find is those walls are walls that have some level of, in general, those walls have more shear demand, and because of that, they've got some inelastic shear that's coming into play, which will also contribute to the extreme fiber compression strain as a forming compression strut. And we find when we include that shear reinforcement that this simple model becomes just as reliable for those walls as well. And then I'll point out I left out a few data points from that previous slide where I was showing plastic drift capacity versus the ratio of compression depth to wall thickness. I left out what I'm showing is these red ones here that have better detailing, or maybe have some interesting, some better confining type behavior here, and these walls really have a higher drift capacity. So this simple model would underestimate their capacity. And I can do the same based on some information for walls that are still controlled by compression, but then will fail in tension. So using a simple model like that and kind of creating an upper limit on that capacity to come up with a tension strain, which distributes over a pretty large height, ultimate tension strain for these walls that are going to be have some bar buckling, and then under reversal of load, those bars will fracture. And if I put that all together, and I'll just point out, I think I'm out of time here. In these tests I did, these are the results at each boundary. Any boundary where I had cross ties, which is these 1, 2, 3, none of them fail in tension. None of them have that bar buckling tension. Once the bars start to buckle, it crushes. But when I have this overlapping hoop type detail, that's where I get my tension strain capacity here. And I come up with a simple tension related model, and I can combine that all to give that initial model for compression, include an elastic deformation, and here's that upper limit for tension behavior. And this will gives you the ability to size your wall, the thickness, the length, and the compression depth based on this simple model, knowing, say you want to limit your drift your drift capacity to at least 1.5%. Based on a compression depth and a wall thickness, you can come into this table here and get an idea of how you should size your wall. So just a quick recap. We find in these tests that as a wall becomes thinner, the compression depth becomes larger, drift capacity goes down. And I provided a simple explanation for how you might do some initial sizing of walls where you have a target deformation that you're after,
and you would choose a wall thickness, compression depth, wall length kind of combination to get what you want. So I'll end there, and thank you all so much for this opportunity. Hola, muchas gracias. Thank you very much, Chris. This was a very elucidating presentation. So I guess we have some questions, but we will deal with them at the end. We are gathering them from the YouTube web page. So one question I have for you. So just to remind the people, so you were testing half a scale walls, which in the lab you were doing from 150 millimeters all the way to 20 something millimeters, right? 200 Right. millimeters. And the length of those scale versions were how much? 2.3 meters. 2.3 meters. So those are rather short walls. If we think they are thin walls, right? They would be 15 by 2 meters. That's a rather short wall. Yeah, just to have that into consideration, because people might think that if you only analyze the scale version of the results, you will have a quite large, or at least larger than what we have shown rotation capacity. So, okay, ahora vamos a darle paso al doctor Santiago Puyol, o al doctor Julián Carrillo, al doctor Santiago Puyol. Carlos, Doctor Santiago Carlos, Puyol. Carlos. Ok, nuestro siguiente presentador y último de la jornada de este webinar es el profesor Santiago Puyol, quien es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia en Medellín. Tiene maestría y doctorado de la Universidad de Purdue en Indiana. Actualmente es profesor en el Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Canterbury en Nueva Zelanda. Ha realizado múltiples estudios sobre diseño sísmico basado en desplazamientos, respuesta de estructuras sometidas a sismo y reparación y rehabilitación de estructuras. Entonces, profesor Puyol, le doy la bienvenida nuevamente a este webinar y lo dejo con su presentación. Gracias. Adelante, ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Ok. Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias por la atención de los que están en YouTube. Espero que estén viendo mi presentación ahora. Ok. Bueno, entonces quiero empezar con los créditos. Esta fundación financió los estudios que les voy a mostrar. Y este es el estudiante que hizo la mayoría del trabajo. Yo soy solo un mensajero, un vocero. Entonces, si hay alguna queja, se la pasan a estos señores. Lo que les voy a mostrar está relacionado muy de cerca con lo que presentaron Carlos y Chris, con un enfoque un poco diferente, porque ellos se estaban concentrando en qué pasa en la zona de compresión, mientras nosotros nos quisimos enfocar en lo que pasa en la zona de tracción, al otro lado del muro. Hicimos unas pruebas como esta que se muestra aquí, de escala, la escala más grande que pudimos hacer. Este muro que ven ahí tiene una altura de más de 10 metros. Y ya lo describiré con un poco más de detalle. Aquí está la sección transversal. El largo de la sección era más de 2 metros y el espesor eran unos 25 centímetros o algo así. Este es el mejor muro que probamos. Hicimos varias pruebas, ya van a ver. Pero en el mejor de los casos, pues pusimos el refuerzo de confinamiento que exige el código. Pero además incluimos algo que no siempre se incluye en estas pruebas, que es un traslapo de las barras longitudinales en la base. Eso se incluye con mucha frecuencia en el campo.
si ustedes se ponen a pensar, es curioso porque para columnas y para vigas no se permite poner traslapos en las zonas críticas donde se espera fluencia del acero, pero para muros sí. Por lo menos el ACI lo permite y los códigos que se fijan en lo que hace el ACI en muchas ocasiones también lo permiten. Entonces se pone el traslapo en toda la base del edificio, que es donde se espera la fluencia. Y por eso hicimos estas pruebas con esos traslapos ahí que cumplen la norma. Con la pregunta básica que estaba describiendo Chris de cuánto se puede deformar una estructura de estas antes de que falle. En nuestro caso lo que queríamos saber era cuánto se puede deformar antes de que falle el traslapo. ¿Ok? Por eso le puse el título que le puse a la presentación. La idea o la pregunta esencial era ¿cuándo se daña este muro que tiene todos los detalles que se usan en el campo? Cuando el diseño se hace y el muro se construye con todos los fierros, como decimos en Colombia. Si usted va a la literatura, por lo menos por muchos años, en los textos que hablan de esto, usted encuentra esta fórmula que está ahí. Y yo me imagino que la gente que está escuchando ahí, que diseña y que ha trabajado en esto, debe estar pensando, ay carajo, ya descubrieron una vaina nueva. Y casi que cada que hay un terremoto, cada que alguien hace una prueba nueva, se descubre una sorpresa. Y la sorpresa que estaba describiendo Chris era que esta ecuación, que se puede simplificar como ya lo voy a hacer aquí en un momento, pues no siempre funciona bien. La sorpresa que estaba describiendo Carlos era que lo que creíamos que sabíamos de confinamiento a lo mejor no funciona como lo esperábamos. Y mi objetivo número uno con esta presentación es enfatizar ese concepto de que siempre hay una sorpresa nueva y que por lo tanto tenemos que tratar de ser más conservadores y no guiarnos solo por los mínimos. Y les voy a mostrar si hay o no una sorpresa también en el caso de los traslapos. Estas ecuaciones, todo el enfoque que han mostrado Chris y Carlos, está todo orientado hacia el tema de la compresión. Entonces, fíjese, esta ecuación le dice a usted que, bueno, primero el concepto básico es que la deformación es el momento del área bajo el diagrama de curvatura. Y por lo menos lo que se idealiza, lo que se abstrae es que la distribución de curvatura tiene esta forma, como una aproximación, que es un triángulo sobrepuesto sobre un rectángulo. El triángulo representa lo que ocurre en el rango lineal hasta la fluencia y el rectángulo supuestamente representa lo que ocurre en la tal rótula plástica, que no hay tal. Porque como Chris estaba mostrando, resulta que esa longitud que llamábamos de rótula plástica es una cosa de un lado, del lado de tracción, y otra cosa del otro lado, del lado de compresión, que no tiene nada que ver con lo que creíamos que era. Entonces, fíjese, esa fórmula usualmente se simplifica así. Perdón, antes de eso. Hace unos años, después de lo que ocurrió en Chile, decidimos evaluar esa fórmula. La doctora Ash Puranam, graduada de Purdue, donde trabajaba yo hasta hace poco, tomó una base de datos, como lo hizo Chris, y evaluó esa fórmula sin el beneficio de las últimas pruebas recientes, a ver qué tal daba. Y este gráfico muestra aquí en el eje Y la capacidad de deriva medida, y en el eje X muestra la capacidad de deriva calculada. Fíjese lo mal que dan los datos. Y dan mal por lo que explicaba Chris, que la deformación unitaria máxima que uno espera en el hormigón no es la que se pensaba y la longitud de la rótula plástica no es la que se pensaba. Aquí se le puso una línea recta a esto, pero igual le podríamos haber puesto un círculo y uno podría haber dicho que
la correlación era igual. Muy mala correlación. Existía o existe entre lo que se ve en las pruebas y lo que da esa fórmula, esta fórmula, que de nuevo se puede simplificar quitándole este término, que usualmente es bastante menor que el de la derecha. Luego la otra cosa que se hace con frecuencia es quitarle este término, que usualmente es mucho menor que este, y a la vez este término para muros relativamente altos es bastante menor, de tal manera que la fórmula se puede simplificar así, y queda usted con que razón de deriva máxima a la falla de compresión supuesta es curvatura última por la tal longitud de rótula plástica, que estamos descubriendo que no es lo que se pensaba. Y Chris mencionó que eso lo vieron primero en Japón. El profesor Ichinose fue el que publicó eso. Y de nuevo fue una sorpresa. Y la preocupación que deberíamos tener todos como ingenieros es cuándo se van a acabar estas sorpresas. ¿Qué puedo hacer yo para evitarlas? Esa curvatura última en los procedimientos estándares, o lo que uno asume comúnmente, sería la deformación límite de 0,03 común dividido por C, por lo menos en ausencia de confinamiento, ¿verdad? Eso es lo que sale en el libro, multiplicado por la longitud de la rótula plástica. 0,03 es 3 por 1000, ¿verdad? Y la longitud de la rótula plástica, en muchas ocasiones se recomienda tomar como la longitud horizontal del muro dividido 2. Entonces, si usted aproxima eso, esto es casi 300, 1000 dividido 3 es casi 300 por 2, 600. Y le queda esta fórmula. De nuevo, C es profundidad del eje neutro. C es profundidad del eje neutro. L es la longitud del muro. Eso es lo que está en el código. Eso es lo que está en el código 318 del 2019. Eso está ahí. Y viene esa ecuación que les mostré que no funciona. Ahí hay que ser cuidadosos. No siempre lo que está en el código tiene que estar de acuerdo con los hechos. Eso suena contradictorio, pero es cierto. Y un ejemplo claro es el bloque de compresión equivalente de Whitney. Eso no está de acuerdo con los hechos, pero funciona. Lo preocupante es que esta ecuación no necesariamente funciona por lo que estaba explicando Chris. Si le aplico la ecuación al muro que probamos, profundidad del eje neutro me da 16 pulgadas, la longitud es 84 pulgadas. Yo hubiera esperado que el muro sin confinamiento hubiera llegado al, digamos, 1%. Sin confinamiento. Con confinamiento lo que se pensaba era que la capacidad iba a ser más que suficiente, por lo menos hasta hace un año. Si usted ponía el confinamiento requerido con aros o flejes cerrados, usted no tenía que preocuparse más por capacidad deriva. Sin embargo, por todas estas sorpresas que han estado ocurriendo, tocó meterle otra ecuación al código. Todas esas sorpresas de Chile, de Christchurch, aquí donde ahora vivo, las pruebas que se han estado haciendo obligaron a que se metiera otra ecuación en el código, que es esta, todavía más larga, con todavía más variables, que de alguna manera es una confesión explícita en el código de que lo que creíamos que funcionaba no funciona. Aquí aparece una nueva variable que es el corte, esfuerzo de corte V sobre área de corte. Y esto supuestamente aplica para cuando usted tiene buen confinamiento. Entonces se dejó la otra ecuación de lado. De alguna manera no funciona, aunque sigue apareciendo en el código, pero se tuvo que imponer esta nueva. Y si yo le hago los cálculos al muro que probamos, esa ecuación me hubiera dicho que yo debería esperar una capacidad deriva del casi el 4%. De nuevo, todo enfocado en el problema de compresión. La obsesión ha sido compresión.
siempre cuando diseñamos para flexión, lo que se enseña en el aula casi siempre es la línea límite. El límite se traza cuando usted llega a una deformación unitaria máxima de 0.003 o si tiene confinamiento más, pero el problema siempre se enfoca en compresión. Esa ecuación que les acabo de mostrar, nueva, que se tuvo que meter en el código porque no funciona la otra, tiene mucha mejor correlación con lo que se mide. Aquí en el eje X está lo que se calcula, en el eje Y lo que se mide. Mucha mejor correlación. Y la pregunta es, ¿qué pasa si usted le pone un traslapo a uno de estos muros? ¿Dónde caerían los resultados? ¿Arriba, debajo o a lo largo de esta línea que representa una correlación perfecta? Entonces, hicimos unas pruebas en las que vaciamos un muro, lo vaciamos de lado para evitarnos problemas o construcción difícil con montones de formaletas de una altura grande y unas presiones altas en las formaletas. Pusimos los traslapos que los ven aquí abajo, siguiendo la norma. Para poder construir la fundación después dejamos las barras de los bordes expuestas por fuera de la formaleta. Vaciamos, colamos, curamos, levantamos el muro, lo pusimos en unos soportes temporales para poderlo levantar con un puente grúa, como se muestra aquí. Lo llevamos al muro de reacción, en donde se apoyó sobre el suelo del laboratorio. Y aquí se muestra otra vez las barras que quedaban expuestas en los extremos para poder colar el concreto de la fundación alrededor de ellas, concreto fresco, y no tener problemas de deslizamiento. Se construyó la fundación, se puso todo el refuerzo del mundo en la fundación porque no era lo que queríamos probar. Y se vació. O se coló la fundación. Y se hizo la prueba del muro, así con una carga lateral cíclica arriba, con estas arriostras para evitar que se pandeara fuera del plano, que representan las restricciones laterales de las losas. Y aquí en este video se muestra cómo se hizo la prueba. Las pruebas se hacen relativamente despacio para poder observar lo que está pasando. ¿Ok? Y claro, eventualmente el muro falló. Y sí que hubo algo de daño de compresión, pero lo que quiero enfatizar con esta presentación es que eso no siempre controla la falla. Lo que quiero que miren es aquí el otro lado, que tiene este descascaramiento alto que recorre la longitud del traslapo. Y eso es una falla de tracción en el traslapo. Estos son los resultados de carga deriva. Y lo que quiero que vean es que la deriva, cuando la deriva alcanzó el 2%, hubo una caída rápida de la capacidad de resistencia lateral. 2%. Recuerden, lo que esperábamos con la ecuación nueva del código era casi el 4. Oh, sorpresa, otra vez. Estos son los datos que les mostré antes. Aquí cae ese resultado. ¿Por qué? Por el traslapo. Estos otros puntos salen de pruebas hechas para enfocarse, para tratar de entender el problema de compresión. Pues se han hecho muy pocas pruebas para tratar de entender el problema de tracción en el traslapo. Al traslapo usualmente se le presta muy poca atención. Y están todos los edificios. Usted imagínese lo que puede pasar en un edificio alto, que tenga un solo núcleo en la mitad, que es muy común en Estados Unidos hoy en día. Edificios fácilmente de 50 pisos, con un solo núcleo en la mitad. Usted cuénteme si le gustaría estar en el último piso en el momento que se zafen los traslapos abajo, porque además no falla uno, o en general falla toda la zona traslapada. Esta es otra prueba
en la que no habían flejes cerrados, aros cerrados, y tal vez alcancen a oír lo que pasa, no sé. Pero esta es una prueba sin confinamiento especial, otra vez contra el lapo. En este caso hay tracción de este lado. Y ahí en ese momento hay una falla completamente abrupta. Sí, así se ve una falla de traslapo. Si usted alguna vez ve una grieta longitudinal que recorre la barra en su dirección axial, en un traslapo, preocúpese mucho. Porque lo que ocurre en una falla de estas, que se muestra en esta curva carga de formación, es casi tan abrupto como si usted fracturara la barra. Es como cortar las barras. Fíjese la caída en la capacidad de carga. ¿Y eso por qué ocurre? Porque cuando usted tira de una barra, en este caso por flexión, la barra tiene que reaccionar contra el concreto, lo hace a través de estas deformaciones, poniéndole este tipo de esfuerzos al concreto, que tiene una componente radial o vertical aquí en esta ilustración, que causa tracción al concreto. Por supuesto, cuando se tira un traslapo, lo que está ocurriendo es lo mismo, excepto que en la barra adyacente ocurre, como dijo una persona en Colombia alguna vez, del mismo modo, pero en sentido contrario. Un traslapo es un acople, si lo quiero ver en términos simples, un acople hecho de concreto que tiene que trabajar a tracción y el concreto es muy malo en tracción. Y esta es una foto de una falla por adherencia causada por el mismo fenómeno que muestra cómo es un fenómeno de tracción. Este es un video que muestra una prueba de dos barras traslapadas con otras dos barras que vienen del otro lado. Es un video tomado a miles de fotos por segundo, que les pongo aquí para que vean. Es un video un espécimen sin confinamiento, pero con el espesor mínimo que da la norma y con la longitud que da la norma para usted hacer un traslapo. Pero fíjese la fragilidad de un traslapo. Traslapo, para mi gusto, es una de las peores ideas que se nos ha ocurrido en concreto reforzado, porque de nuevo es trabajar al concreto en tracción donde menos nos conviene. Este gráfico muestra dos cosas. Muestra las curvas de formación unitaria contra esfuerzo para los aceros que se usaron en las pruebas que hicimos, sobrepuestas sobre estos puntos que representan los esfuerzos calculados a la falla en las pruebas que hicimos, pero esos puntos no están graficados contra deformación unitaria, sino que están graficados contra la razón de deriva aplicada, desplazamiento dividido por altura. Y fíjese que está todo aquí coordinado por colores, y fíjese que los puntos de las pruebas de muros que hicimos coinciden con las pruebas hechas en la máquina universal, con la barra pues en el aire. Las pruebas de las muestras de las barras que se usaron. Y eso indica dos cosas, que la deriva y la deformación unitaria están claramente relacionadas una con la otra, lo cual es casi que obvio por geometría. Pero además muestra que si usted tiene más endurecimiento por deformación, entre más inclinada sea la curva aquí después de la afluencia, peor. Y hay mucha literatura reciente que habla de los beneficios del endurecimiento por deformación unitaria. Bueno, en el caso del traslapo no hay tal, porque entre más alto el esfuerzo que usted tenga en la barra, mayores van a ser los esfuerzos de tracción que ponen en el concreto, más fácil va a ser que se abra el traslapo. Y les quería mostrar esto para ambientar la idea de que la deriva y la deformación unitaria están relacionadas. Y sí que lo están. Estas son mediciones que hicimos en nuestras pruebas. Eje Y es deformación unitaria medida cerca ahí de las barras a tracción, y el eje X es la deriva aplicada, razón de deriva aplicada.
y fíjese la buena correlación que hay entre las dos. Claro, eso sale de geometría. Pero les quería mostrar esto sobre todo para enfatizar que si usted quiere llegar a una deriva del 2%, usted va a tener que desarrollar en su acero unas deformaciones unitarias grandes, fácilmente del 3 al 5%. Y una de las razones también por las cuales quería mostrarles esto es para preguntarles si las mallas electrosoldadas que ustedes usan, entiendo yo, con frecuencia en Colombia, pueden llegar a este tipo de deformaciones unitarias. En mi caso, la pregunta era si el traslapo puede llegar a este tipo de deformaciones unitarias de más del 3%. Y esta filmina resume los resultados que obtuvimos de la manera que creo que es más fácil resumirlos. Aquí están todas las pruebas que hicimos, agrupadas en dos grupos. Este grupo de acá abajo, de las X, representa muros con acero transversal que no tiene el aro al final, el fleje cerrado, sino que termina en un gancho de 90 o de 135. En realidad no hace gran diferencia. El otro grupo de resultados está acá arriba, que tiene ya sea flejes cerrados, como este, en azul, o acero transversal que no termina en el traslapo, sino que es continuo en la zona del traslapo y se traslapa con otras barras, pero en otra zona. Entonces yo diría que los puntos de acá arriba tienen acero transversal continuo y los puntos de acá abajo tienen acero transversal discontinuo, terminando en gancho. El eje X es qué tanto traslapo pone usted con respecto a lo que pide la norma nueva para zona sísmica. La coordenada 1 implicaría que usted cumple las normas. Si está a la izquierda, usted no cumple las normas. Si está a la derecha, tiene más que lo que pide la norma. Y el eje Y representa la deriva a la falla. Y lo que quiero que vean es que si usted a duras penas cumple la norma y tiene ese tipo de detalle, si tiene lo mínimo del código, usted a duras penas puede esperar algo mayor al 0,5%. Si le pone todos los fierros a la pared, al muro, y acero continuo, y pone más recubrimiento del mínimo, de pronto puede esperar 2%. Si pone el traslapo en la base. Oh, sorpresa. Y por eso, si usted mira la norma nueva gringa, tiene un gráfico que para mi gusto es demasiado complejo, que muestra estas zonas azules donde usted no puede poner traslapos. Eso es nuevo, se acaba de poner, costó muchas peleas, pero al final la evidencia mostró que si usted pone traslapos en la base de un muro, van a haber sorpresas. Y sí que las van a ver el día que haya un terremoto fuerte en una zona urbana densa. Entonces, para concluir, los quiero dejar con esta frase, que espero no suene mucho a cliché, pero yo creo que la frase que mejor resume lo que se ha presentado aquí, que es que lo que creíamos que sabíamos sobre confinamiento no es tal, lo que creíamos que sabíamos sobre compresión no es tal, y que el traslapo que en general ignorábamos resulta ser bastante crítico. Lo que me preocupa es lo que creo saber, que no es tal cosa, que no es cierto. Y no es que esto nunca haya ocurrido o haya causado problemas en el campo. Estas son fotos de chimeneas que fallaron en Turquía, 1999, por traslapos. La chimenea que falló en Japón por traslapos, 2007. Un lugar que se llama Kashiwazaki. Este edificio en Chile se cayó, en Concepción. Y hay quien dice que el traslapo no tuvo que ver nada con eso. Pero al lado donde estaba la base del edificio había unos traslapos muy largos, con muy poco espaciamiento entre barras, pero muy largos, que fallaron. Esa foto es de Chile también,
muy parecidas a las que les mostraron aquí al principio, en donde se enfatizaba el problema de compresión. Fíjese este descascaramiento longitudinal que ocurre aquí y el traslapo. Otra foto de Chile con traslapo. ¿Qué hacer si lo que sabemos no siempre funciona? Para mi gusto, lo que se debe hacer es replicar lo que ha funcionado, imitar lo que ha funcionado. Y uno de los mejores ejemplos de qué ha funcionado en general en el pasado es lo que hacen los chilenos. Y este reporte se los dejo aquí para que miren lo que hacen los chilenos, que si uno lo mejorara con mejor confinamiento, mejores aros y quitando los traslapos de la base, yo creo que va a tener unas estructuras muy seguras. No nos fiemos en los mínimos de la norma. Las normas son mínimos que a duras penas funcionan por lo que estamos viendo. Hay que ir más allá. Los chilenos van más allá y aquí pueden mirar lo que hacen ellos. Y con eso termino. Gracias. Gracias, Santiago. Gracias, Santiago, por la presentación. Hemos elegido 3 preguntas del auditorio, de las personas que en el webinar. Así que voy a empezar por el profesor Carlos Arteta. Carlos, ¿me escuchas? Perfectamente. Ok, muy bien. La pregunta para ti, Carlos, del auditorio, es ¿cuál sería la forma correcta de interpretar el desplazamiento delta U requerido para el valor de C límite permitido en muros que no requieren elementos de borde? Gracias, Julián. Yo creo que, bueno, Santiago acaba de explicar que aparentemente no funciona y que esto ya de hecho lo incluye el nuevo código ACI 31819, luego de varias peleas. Pero algo que me preocupa aún más y para contextualizar a quienes nos están escuchando, es que creo que estamos hablando del límite C sobre LW que gatilla en la necesidad de elemento de borde, y es básicamente igual a 1 sobre 600, y en el denominador está DU sobre HW. Entonces, esto es una fórmula que viene directamente importada de los Estados Unidos. Yo creo que Colombia, el principal problema que tiene, si esa fórmula fue calibrada en los Estados Unidos, seguramente fue calibrada con secciones agrietadas, y el problema es que en Colombia no vamos a tener en las oficinas secciones agrietadas para evaluar ese desplazamiento de cubierta. Entonces, yo creo que la fórmula ni siquiera es aplicable para Colombia en este momento y se debería escribir algo nuevo para el país, o probar que la nueva ecuación que está en ACI 318-19 funcione mejor para el caso del detallado y del tipo de análisis que hacemos en Colombia. No sé si Santiago quisiera adicionar algo al respecto. Yo adicionaría que dentro de los rangos de los que Chris habló, pueden usar la nueva expresión de él. Muy bien. Chris, the question was, how do you estimate the deformation capacity of a wall that doesn't have the special boundary element confinement? So I volunteer your equation that should work within the ranges that you studied. Without much confinement, you're saying. I think the approach is usually the equation that you had with a limiting strain of 0.003. It doesn't work very well. Well, it's a conservative estimate. Okay. Yo creo que en resumen no es que haya mucho consenso al respecto, pero me preocupa más la práctica que tenemos aquí en Colombia, básicamente. Con secciones, con un modelo matemático montado en ETABS con secciones brutas, ahí sí que menos vas a saber vas a saber si ese DU que tú estimas es el DU inelástico que el muro vería durante un evento sísmico, digamos, a nivel de diseño. Okay. Chris, I have a question for you. Yes, sir. The question is, would you recommend extending the boundary element farther than the values prescribed by ACI code, according to your test results? Let me make the translation to Spanish. La pregunta que hace el doctor Carrillo es,
al doctor Segura es, ¿extendería usted la longitud del elemento de borde más allá de los requisitos mínimos que el código exige, por ejemplo, más allá de C medios o más allá de C menos 0.1 LW? Y yo traduciré lo que diga Chris. I will translate what you say, Chris. So at UCLA, we looked at this with a bigger set of data than what I showed, and we found that the walls that had some damage and compression, that extending that really didn't have a dramatic effect. That if you meet those minimum requirements, your boundary where most of that inelastic compression strain is due to a strain gradient is going to stay stable until kind of a similar limiting value, whether you confine the whole compression depth or a portion of it. It's from a residual capacity standpoint, it can be a big deal, because as you're getting a lot of damage, losing some strength, at that point, the neutral axis depth is creeping further and further into the web of the wall. And then you may, I think the concern would be, are you going to crush the concrete in the web before you crush the boundary? And I think it's a interesting thing in terms of residual capacity, but from a pure deformation capacity standpoint, probably not. Bueno, la respuesta que da el doctor Segura es que dice para limitar, en términos de limitar la capacidad de formación, aumentar la capacidad de formación del muro, aumentar la profundidad o la longitud del elemento borde no necesariamente ayuda. Es decir, elementos de bordes largos no aumentan la capacidad de rotación del muro, más allá pues, de los límites que exige el código, pero sí en términos de aumentar o de mantener la capacidad residual del muro, pues se evita que se siga aplastando en la parte interior del muro una vez que el eje neutro va migrando hacia el centro del alma. Thank you, Chris. Ok, gracias, Carlos. Ahora la pregunta para Santiago. Santiago, ¿me escuchas? Sí, señor. Ok, bueno, un comentario para Santiago cuando estuvo hablando de las deformaciones de las mallas electrosoldadas, que fue justamente el tema que estuvimos discutiendo en nuestro primer webinar, y Santiago hablaba de deformaciones que al menos él quisiera del 3% y probablemente del 5%, pues las deformaciones de las mallas electrosoldadas aquí en Colombia se pueden encontrar deformaciones hasta menos del 1%, entre el 0.9 y 1.5%. Es el intervalo de variación de estas mallas electrosoldadas. Justamente esta mañana estuvimos hablando, estuvimos en una conferencia al CER con una de las compañías que actualmente está trabajando por sacar un producto que brinde deformaciones del acero que puedan suplir las demandas del concreto, en el concreto reforzado. Ellos están muy interesados. La buena noticia es que al parecer los costos no se incrementarían significativamente. Nos cuentan ellos, los de la fábrica, que lo que tienen que cambiar las empresas productoras es que el proceso constructivo involucra una tecnología diferente, pero que los costos no deberían ser tan superiores a los de las mallas electrosoldadas convencionales. De acuerdo con los resultados que ellos previamente nos han mostrado de los ensayos de laboratorio que han realizado en sus empresas, estas mallas electrosoldadas pues exhiben una capacidad de deformación pues significativamente mayor que las mallas electrosoldadas formadas en frío. La situación cambia significativamente porque esto realmente lo que ellos están planeando y nos mostraron esta mañana no son unos alambres formados en frío, sino básicamente son barras formados en caliente. Eso pues es una buena noticia, pero cuya responsabilidad está a cargo también de las empresas constructoras. También está muy en la responsabilidad del diseñador, que en sus diseños especifique claramente cuáles son las características del acero de refuerzo que debe utilizar en sus diseños. Ellos nos comentan que hasta el momento solamente lo han utilizado en un proyecto en Colombia, en Villavicencio,
y eso fue porque el diseñador claramente especificó que no deberían utilizar las mallas electrosoldadas. Entonces, es un poco para contextualizar la pregunta que nos hacía Santiago de esas capacidades de deformación. Pues, Santiago, valor promedio para nosotros, 1% de las mallas que ensayamos en Bogotá y tal vez 1.2% para otras regiones. ¿Ok? Santiago, una de las preguntas que nos hace el auditorio y hemos escogido para ti, nos pregunta, ¿es más conveniente el uso de conectores mecánicos para evitar este tipo de falla que Santiago nos mostró? ¿Podría ser esa una solución para evitar esa problemática que Santiago? ¿Y qué tan confiables podrían ser esos anclajes mecánicos de acuerdo con la experiencia que tienes tú en Purdue y ahorita en la universidad que estás? A mí me gustan los anclajes mecánicos, me gustan mucho más. Yo prefiero tener acero cumpliendo el papel de camisa que empata las dos barras, la una con la otra, que tener concreto, que es frágil y no aguanta casi tracción, cumpliendo el mismo rol. Hay anclajes o acoples mecánicos de acoples mecánicos, habrá unos malos. Los que he usado en Estados Unidos, que he probado, me han funcionado muy, muy bien. Yo no me quiero poner a hacerle propaganda a nadie, entonces lo que sugeriría más bien es que cuando usted compre sus acoples, le pida a la firma que los produce evidencia de las pruebas que han hecho para ver a qué deformación unitaria pueden llegar. Okay. Sí. Sobre el tema de las mallas que comentabas, lo que se me ocurre es una sugerencia que quizás en la práctica no parezca fácil de implementar, pero yo lo veo desde este punto de vista. Yo creo que en nuestra profesión nos enfocamos mucho por ahorrar un centavo aquí y un centavo allá. Cuando yo miro los porcentajes que se les pagan a los de ventas, lo que se gasta en la construcción, en los acabados, incluso hasta en la vigilancia, hombre, del proyecto en Colombia, los números que me dicen que se gastan en ese tipo de cosas son enormes, comparado con lo que costaría, digamos, usar mejor acero. Y piénselo desde este punto de vista. La inversión que alguien hace cuando compra un apartamento es inmensa, ¿verdad? Más grande que cuando compra un carro. Pero cuando van a comprar el carro, entonces le dicen, y la vaina tiene el sistema ABS. ¡Qué berraquera! Y entonces uno tiene ¿verdad? La inclinación a que yo pago más. El sistema de inyección, turbo, no sé qué, los frenos tal. Entonces, vaina. Cuando usted compra el edificio, ¿usted qué mira? Mira los acabados, que si los sanitarios son de yo no sé qué color. Nadie le dice a usted, este edificio fue diseñado con, yo qué sé, con acero de calidad X más. Eso nos falta en la profesión y no lo vamos a cumplir, no vamos a llegar a ese objetivo si seguimos ahorrando y ahorrando plata, que además que no es plata ni siquiera que nos ahorremos nosotros mismos, está ahorrando al banco o a otro, a nosotros no, al dueño. Al promotor. Una cosa que nos sorprendió de la reunión de esta mañana, porque yo pensaba que este nuevo producto de los fabricantes de estas mallas es que se iba a incrementar demasiado el costo, y la pregunta de él fue enfáticamente no. El costo relativamente no se incrementará significativamente en el producto, mucho menos en el producto final, que sería el muro de concreto. Ellos nos dicen es básicamente que hay que utilizar una tecnología que es diferente y que los productores de mallas electrosoldadas actuales ya tienen una tecnología estandarizada y no quieren incurrir, digamos, en cambios en su proceso tecnológico. Eso me dejó sorprendido, pero bueno, obviamente la responsabilidad es en parte de los reglamentos, pero también en parte importante de los diseñadores que estén muy conscientes de especificar y estar atentos de qué tipo de refuerzo están utilizando en las obras que se están diseñando. Lo otro es que cuando usted tiene una jungla de muros ahí en el edificio, en esos sistemas de túnel que se usan mucho hoy en día en Colombia, no tiene que hacer todos los muros con todos los fierros, como decía yo, no, pero tiene que tener algunos y designe esos como los muros responsables y los demás designe los como muros arquitectónicos, pero tenga por lo menos
en Estados Unidos dice que uno tiene que tener cargaderas y correa a la vez, para que no le caigan los pantalones. Por lo menos tengamos cargaderas, pues, o correa. Pero cuando no tenemos nada, cuando todos los muros son así, no se puede ni confinar, porque ese cuento que usted pone cualquier ganchito ahí, que eso confina, no. Cuando el muro no se puede ni confinar y tiene traslapos y tiene las peores mallas que puedas encontrar, estamos corriendo riesgos innecesarios. De acuerdo. Sí, nuestro pensamiento es que a estos muros delgados hay que arreglarle al menos 3 problemas y yo creo que tú los has mencionado. Cuando nosotros comenzamos esto y me dio mucha risa escuchar cuando tú decías que la obsesión era la plexocompresión y el daño a plexocompresión. Así arrancamos nuestros muros de concreto, el ensayo de muros de concreto delgados del CER. Cuando hicimos los 4 especímenes que se presentaron en la charla pasada, dijimos, esos muros se van a pandear y van a fallar por flexocompresión. Y resulta que se comenzaron a romper las mallas, tac, una tras otra, sonaban como aplausos, tal cual dijiste. Y el muro intacto en la zona de compresión. Los muros, se terminaba el ensayo y los muros no parecían ni siquiera dañados. Puras fallas en la interfaz, fallas asociadas a traslapo y a ruptura de mallas, que después probamos que eran mallas que llegaban hasta el 1.5% si les iba muy bien, como dijo Julián. Así es. Sí, fue justamente lo que hablamos en el webinar anterior, que toda la capacidad de formación es tan reducida, pero adicionalmente está totalmente concentrada en una sola grieta en la base del muro. Bueno, Carlos, Chris, Santiago, muchísimas gracias por participar de este evento. Esperamos contar con la participación de ustedes en un próximo webinar. En nombre de la Red Colombiana de Investigación en Ingeniería Sísmica, queremos también agradecer nuevamente a las universidades que hacen parte de la red, a la Universidad del Norte, a la Universidad de Medellín, a la Universidad EIA, a la Universidad del Valle, a la Universidad Militar Nueva Granada y a todas esas personas, investigadores, estudiantes que se han unido a esta iniciativa del CER y que día tras día nos siguen apoyando para seguir adelante en estos proyectos. Les podemos decir que el CER ya ha identificado desde hace varios meses los siguientes proyectos en los cuales tendrá que seguir trabajando, porque no solamente el problema de los muros delgados es de la mayor importancia, también hay otros problemas importantes que debemos abordar en esta red de investigación, y la buena noticia es que ya estamos trabajando en ello y en los próximos meses les tendremos noticias, y esa fue la razón por la cual en el cuestionario que ustedes llenaron también están los diferentes temas de interés, no solamente temas de investigación, sino también temas académicos que son de interés general para la ingeniería estructural y para la ingeniería sismo resistente. Carlos, Santiago, Chris, muchas gracias. Muchas gracias también a Ricardo Bonet y a Carlos Blandón y a Albert, que nos han acompañado también en la organización del evento, y creo que con esto cerraríamos y esperamos que tengan un buen viernes, un buen fin de semana para todos. Y compartan el link con sus amigos, que esto va a quedar grabado en esta misma página. Claro. Muchas gracias. Eso no me lo advirtieron a mí. Ok. Ya fuiste grabado, Santiago. No olviden toda la información en www.cer.co. Pueden entrar ahí, encontrar toda la información, los links de nosotros, de las investigaciones y los artículos que hemos publicado. Próximamente. Hey, Chris, call me. All this conversation was about you. Gracias, Chris. Gracias, Santiago. Hasta pronto. Thank you, Chris. Gracias, Santiago. Chao a todos.